Bien, vamos a empezar por el ejercicio 4 de la guía de hidrodinámica, que es la guía 10. ¿Sí? Bastante sencillo. Lo más bien. El ejercicio 4 de la guía 10 dice lo siguiente. En un determinado punto de una tubería que conduce agua, la velocidad es de 1 metro sobre segundos y la presión manométrica de 3 por 10 a la 5 pascales. Hallar la presión manométrica en un segundo punto de la línea situado a 20 metros por debajo del primero, si la sección transversal en él es la mitad que la del primer punto. Así que bueno, como recomendación, si el ejercicio no les da un esquema, sirve bastante hacer un dibujito para más o menos guiarse. En este caso, fíjense que básicamente están relacionando dos puntos que tienen dos alturas diferentes. Entonces, lo que podemos hacer es, no sé, algo como esto. Ok. Donde bien, vamos a decir, este es el punto 1 y acá abajo es el punto 2. Y además me dice que la diferencia de altura entre estos dos puntos son 20 metros. El agua está fluyendo de esta manera y el punto 2 está por 20 metros por debajo del primero. Bien, datos. Nos dice que la velocidad en el punto 1 es de 1 metro sobre segundo. Bien, y además nos dice que la presión manométrica ahí es de 3 por 10 a la 5 pascales. La presión manométrica, o sea, lo que se mide con un manómetro, es la presión estática, es básicamente esta P en la ecuación de Bernoulli. Presión estática, manométrica, presión dinámica, presión hidráulica. ¿Ok? Son los tres componentes en la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a poner simplemente P1, esto es igual a 3 por 10 a las 5 pascales. Bien, los 20 metros ya los puse, y además me dice que la sección transversal en el segundo punto es la mitad que en el primer punto. Cuando les den datos así relacionados, pongan matemáticamente qué significa esa expresión. Si me dice que la segunda sección transversal es la mitad del primero, ¿cómo se expresa eso matemáticamente? 2A. Ajá, es igual. La sección transversal a 2, a veces le puedes poner como una S, es igual a la sección transversal a 1 dividido para 2, ¿no? O sea, lo que dice aquí significa esto matemáticamente. Y eso nos va a servir en un momento. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar, ahí nos pide la presión manométrica del segundo punto, es decir, P2. Esta es nuestra incógnita. Bien, entonces vamos a recurrir a la ecuación de Bernoulli. Entonces, Bernoulli me dice lo siguiente. La presión 1 más la densidad, más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado
más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Recordemos que para usar Bernoulli siempre las alturas son desde un piso, desde un 0 hacia arriba. Entonces, ¿dónde pondrían ustedes su piso? En el punto 2. Exactamente. Nosotros vamos a poner aquí nuestro 0. ¿Esto qué implica? Implica que en el punto 2 pusimos nuestro piso. Usando el 0 no hace falta detallar eso. Exactamente. Esto se hace 0 porque Y2 vale 0 metros. ¿Se entiende eso? Entonces, Y1 vale 20 metros. ¿Ok? Fijar nuestro suelo en nuestro sistema de referencia es primordial. Bien, entonces, veamos la expresión que nos quedó. Nuestra incógnita es presión 2. Pero, ¿qué pasa? Hay un parámetro, además de P2, que no tengo en esa ecuación. O sea, si yo despejo P2, yo tengo P1, tengo velocidad 1, tengo la densidad porque me dicen que es agua, tengo la gravedad, tengo la altura 1, pero lo que no sé es cuánto vale la velocidad 2. ¿Cómo averiguo la velocidad 2? La continuidad. Exactamente. Entonces, ecuación de continuidad. Esta me dice que A1 por la velocidad 1 es igual a A2 por la velocidad 2. Por tanto, la velocidad 2 va a ser A1 dividido para A2 por velocidad 1. Yo no conozco las áreas, pero tengo esta relación matemática que me sirve en esta parte de acá. Entonces, voy a sustituir, voy a reescribir A2 en términos de A1. Entonces, arriba tengo A1 y abajo, en lugar de A2, tengo A1 dividido para 2 y esto multiplicado por velocidad 1. De esta manera, el área 1 se me va y me queda que la velocidad 2 es igual a 2 veces la velocidad 1. Por tanto, la velocidad 2 vale 2 metros sobre segundo, porque la velocidad 1 era 1 metro. ¿Ok? Entonces, fíjense, el área 2 disminuye con respecto al área 1, entonces la velocidad 2 aumenta. Área disminuye, velocidad aumenta. Bien, ahora ya tengo la velocidad 2, así que puedo regresar a la ecuación de Bernoulli, despejar la presión 2 y sustituir valores. Entonces, presión 2 va a ser igual a la presión 1, que era 3 por 10 a las 5 pascales, más 1/2 de la densidad, que en este caso es agua, por la velocidad 1, que es 1 metro sobre segundo, y esto está elevado al cuadrado, más la densidad del agua, se le va a acabar la pizarra, por gravedad, y por la altura 1, que son 20 metros. Y además, este término pasa a restar, entonces va a ser menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que es 2 metros sobre segundo.
Bien, ¿cuánto me da esta presión? Fíjense, todo este sistema de interacción de unidades, todos esos términos deben dar pascales. ¿Qué cosa? ¿Este término? Sí. Es este de aquí que pasó a restar. Ah. Todo esto es una expresión, es que se me termina la pizarra. Ajá. ¿Pues el 494.700? Sí. Gracias. Y estos son pascales. Entonces, en el punto 2, la presión manométrica son 494.700 pascal. Este es un ejercicio bastante sencillo que relaciona las dos ecuaciones como para empezar. ¿Preguntas? En ejercicio 1. Bien. Ok, vamos con el ejercicio 1. Nos dice, chicos, por favor, al abrir una canilla puede observarse que la corriente de agua se angosta. El área de la sección superior a sub 0 es 1,2 centímetros al cuadrado. Imagínense que esta es la corriente de agua, aunque no dice que esta es la de la canilla. En esta parte de arriba sería a sub 0. A sub 0 vale 1,2 centímetros al cuadrado. Y la siguiente área es un área llamada simplemente A, que se encuentra 45 milímetros por debajo. Es decir, la distancia entre este punto y el de acá son 45 milímetros. Bien. Ahí esa área A es igual a 0,35 centímetros al cuadrado. Determinar el caudal con el que fluye el agua de la llave. Suponer que la entrada y la salida del chorro están a presión P sub 0. Es decir, la presión en este punto es P sub 0 y en el punto de acá también es P sub 0. Bien. Entonces,
Primero, pasar unidades, el Sistema Internacional de Unidades de Recomendación, pasamos centímetros cúbicos, perdón, centímetros cuadrados a metros cuadrados. Esto básicamente es multiplicando por 10 a la menos 4. Bien. Ahora, como nos pide el caudal, nosotros sabemos que el caudal es igual al área por la velocidad. Y este caudal, por la ecuación de la continuidad, es el mismo en todos los puntos. En este caso, en el punto A y en el punto, perdón, en el punto de arriba y en el punto de abajo. Pero, ¿qué pasa? Y yo tengo las dos áreas, pero no conozco ninguna de las dos velocidades. Pero tengo la relación entre ellas. Sí tengo las dos áreas. O sea, las puedo dividir, pero ¿me sirve de algo? Por ahora pareciera que no puedo sacar la velocidad entre las dos. No, pero puedes saber cómo es una respecto a la otra. Sí, eso sí. Bien, entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la ecuación de Bernoulli. Ya vimos que con la de continuidad no podemos obtener la velocidad, porque para calcular el caudal necesitamos saber al menos una de las dos velocidades, pero no lo sabemos. Entonces, vamos a analizar el caso con la ecuación de Bernoulli. Entonces, según Bernoulli, la presión en el punto 0, en el punto de arriba, que es P sub 0, sumado a un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por esa altura, o sea, vamos a llamarlo altura 1, es igual a la presión en el punto de abajo, que es la misma P sub 0, más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto al cuadrado, a llamarlo velocidad 2, más la densidad por la gravedad por la altura en ese punto. De la misma manera como hicimos en el ejercicio anterior, ponemos nuestro 0 a la altura del punto más bajo. Con lo cual, este término se hace 0 y Y1 vale 45 milímetros. Lo cual es 0,123,045 metros. Bien, veamos esta ecuación. Estas dos presiones es lo mismo. ¿Por qué son iguales? El ejercicio dice. Sí, el ejercicio dice que la presión en ambas salidas es P sub 0. Lo cual lo facilita porque se va a hacer trámite. Bien, ahora, nuevamente acá no tengo ni la velocidad 1 ni la velocidad 2, pero al final lo que nos está pidiendo es el caudal. De acuerdo a la ecuación de continuidad, el caudal se conserva. Entonces yo puedo reescribir esas velocidades con respecto al caudal. De aquí despejo la velocidad y me queda que la velocidad de un punto es igual al caudal dividido al área en ese punto. Es decir, que la velocidad 1 es igual al caudal Q dividido por el área en ese punto 1 que es A sub 0. Y de manera análoga, la velocidad 2 es igual al caudal, que es el mismo, dividido por el área en el punto 2, que nosotros le llamamos simplemente A. Entonces, yo voy a regresar a la ecuación de Bernoulli y en lugar de escribir las velocidades, voy a escribirlas en términos del caudal. Entonces tengo un medio de la densidad por el caudal dividido para el área sub 0, esto al cuadrado, más densidad por gravedad por Y1, y esto es igual a un medio de la densidad
reescribo también la velocidad 2, que me queda caudal dividido para el área, y esto al cuadrado. Entonces fíjense que ahora me queda una ecuación donde la única incógnita es el caudal, que es justamente lo que me están pidiendo, porque nosotros conocemos cómo son las áreas transversales en ambos puntos. Así que ahora lo que toca es romper esos paréntesis y despejar Q. Voy a pasar esto a la izquierda. Me queda un medio. Las densidades se van. No, factor común. Sí, ¿verdad? Bien, tengo un medio de caudal al cuadrado sobre A sub 0 al cuadrado. Esto es igual, que los medios también se iban. No se iban. Me falta un término, perdón. Más gravedad por Y1 menos un medio. Voy a pasar este a la izquierda y este término a la derecha. Entonces tengo menos un medio de caudal al cuadrado dividido para A al cuadrado, y este como está sumando pasa al otro lado restando. Esto es despeje. Ustedes pueden despejar de la manera que les parezca mejor. Entonces, saco factor común caudal al cuadrado. Esto me queda 1 sobre 2 a sub 0 al cuadrado menos 1 sobre 2a al cuadrado, y esto es igual a menos la gravedad por la altura 1. Con lo cual, terminando de despejar, me queda menos g por y1 dividido, todo esto está en raíz cuadrada porque esto estaba al cuadrado, para 1 sobre 2 a sub 0 al cuadrado menos 1 sobre 2a al cuadrado. Y esto raíz cuadrada. Así que ahora lo que queda es sustituir valores. Entonces, menos 9,81 metros sobre segundos por la altura 1, que es 0,045 metros. Dividido 1 sobre 2 por 1,2 por 10 a la menos 4 metros, y esto está elevado al cuadrado, menos 1 sobre 2 por 0,35 por 10 a la menos 4 metros. Esto, claro, son áreas que estaban por sí elevado al cuadrado de metro cuadrado, y a su vez elevado al cuadrado de nuevo. Bien. Fíjense, si nos ubicamos en las unidades, tenemos arriba nos queda metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Abajo esto queda metros a la cuarta, con lo cual abajo queda 1 sobre metros a la cuarta. Negativo. No puede ser, esto debe quedar negativo. Recuerden que esto está abajo. Sí. Este es más grande que el de acá, porque este número es más chico. Algo está mal. Aunque no tuviera el cuadrado, este es más chiquito. Al cuadrado le hago por 2, seguido menos. Es imposible que esta resta de positiva. Igual. Fíjense que este término de aquí es más grande que el de acá. Y como este es 1 sobre, este término total va a quedar más chico que este. Entonces esta resta da negativo. Y como tenemos el negativo arriba, te queda positiva la raíz cuadrada. Eso abajo da un número muy grande negativo. Y da 173 millones y pico.
pero negativo. 1,2 ese cuadro 2 claro, le traemos 1,40. Ah, bueno, hasta ahorita les termino lo de las unidades. Esto con esto da metros a la sexta y acá queda segundos al cuadrado. Si saco cuadrado, esto me queda metros a la tercera sobre segundo, lo cual es la unidad, son las unidades del caudal. Metros cúbicos sobre segundo. Es importante que también se fijen en las unidades. ¿Pudieron? Sí. 3,4 por ese también. Sí. 3,438 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos. Fíjense que la respuesta de la guía es 34 algo porque está en centímetros cúbicos sobre segundos. Esto pasado a centímetros cúbicos queda 34,38 centímetros cúbicos sobre segundos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no le salía? Un paréntesis. Tenía que poner la raíz grande y se puse todo bien, pero tenía que poner un paréntesis en la fracción grande dentro del raíz. Por eso que si hacen toda la operación de une en la calculadora, pongan los paréntesis que más puedan. Porque no es un lío. Entonces, fíjense que, bueno, en esta partíamos la ecuación de la continuidad, luego como no conseguimos nada ahí, nos fuimos a Bernoulli y relacionamos lo que teníamos en Bernoulli con el caudal para poder llegar a la respuesta. ¿Preguntas? ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Bueno, terminen de copiar. Y vamos con complejo. Igual el cuerpo femenino, igual es tercero. No marketing con P. No podía ser posible ese ángulo que era el y bueno, la que se pero más a porque reduce la formación de por el divulgador ocular menor para que se encuentre el funcionamiento del mural. Eso le
Estoy trabajo de 23. No, este me interesa. Café. Ajá. ¿Cómo dice que mañana tendría Bueno, este ejercicio está en la teórica. Hay dos ejercicios en la teórica. Así que dicen ejemplos de exámenes. Así que ahorita vamos a hacer esos dos. Está al final. Hidrodinámica. Bien. A ver, voy a borrar esto de acá. Este es un tubo de Venturi, solo que en la teórica vimos que tenía tubos abiertos en la parte de arriba. Este, en cambio, tiene abajo y tiene un líquido. Así que, nada, hay que hacer un análisis hidrostático parecido al que hicimos antes. Algo como esto no es igual. O sea, este salió del otro tubo que tiene arriba. Como se hizo la derivación, les mostré. Acá toca hacer un análisis parecido, de acuerdo a lo que nos pidan. Bien, entonces, el ejercicio dice lo siguiente. El tubo horizontal tiene un área transversal de 40 centímetros al cuadrado en la parte más ancha y de 10 centímetros al cuadrado en la parte angosta. Fluye agua en el tubo, cuyo caudal es de 6 litros sobre segundos. Bien, entonces, tenemos, todo esto tiene el mismo área transversal y todo este pedazo tiene este mismo área transversal que es más chiquito. Entonces, ubicamos dos puntos, este punto 1 que tiene esta área transversal, pero está justo encima de este tubo, y el punto 2 en el segundo área transversal que está encima de la otra parte del tubo. Vamos a poner área 1 es igual a 40 centímetros al cuadrado, área 2 son 10 centímetros al cuadrado. Bien, ¿qué nos pide el ejercicio? Primero nos pide la velocidad del fluido en la parte ancha y angosta, ¿ok? Es decir, P1 y P2. Tenemos el caudal, tenemos las áreas al derecho. Exactamente, el primer término es el más fácil de todos. Bien, podemos pasar el caudal a centímetros cúbicos sobre segundos. Un litro son aproximadamente 6.000 centímetros cúbicos. 6 litros son 6.000 centímetros cúbicos sobre segundos. Así que bueno, como dijo el compañero,
El primer ítem se hace rápido porque como tenemos el caudal y el caudal se conserva, es el mismo en todo el trayecto, y tenemos las áreas transversales, podemos calcular fácilmente las velocidades. Entonces, nosotros sabemos que el caudal es área por velocidad, entonces la velocidad 1 va a ser igual al caudal dividido para el área 1. Con lo cual sería 6.000 centímetros puntos sobre segundos dividido para 40 centímetros al cuadrado. La velocidad 1 me queda ¿Cuántos centímetros? ¿cuánto? 150 centímetros sobre segundos. Bien. La velocidad 2 sería 6.000 dividido 10. ¿Cuánto me da esto? 600. Gracias. Entonces, si lo pasamos a metros, esto es 6 y esto es 1,5. Bueno, el ítem A está hecho. Bien. El ítem B nos pide la diferencia de presión en estas porciones. Es decir, aquí hay una presión 1, acá hay una presión 2. Básicamente, el ítem B nos está pidiendo P1 menos P2. Esa diferencia de presiones. Los dos están a la misma altura. Y vemos que la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1. ¿Cómo será la relación entre P1 y P2? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? P2. No. Porque tiene menor área. ¿Cómo dijo? P2 es menor. P2 es menor. Porque, ¿cuál de las P es más grande? ¿P1 o P2? Fijándose que P1 es más pequeño que P2. Miren la ecuación de Bernoulli. Este término se va, porque los dos están a la misma altura. Entonces, como dijeron por ahí, la presión 1 va a ser más grande que la presión 2. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 es más chiquita que la velocidad 2. Entonces, para que esta sumatoria se cumpla, si si la velocidad en el segundo término es más grande que esta, esa presión que va a sumarse a este término debe ser más chica que la 1. ¿Se ve? No os veo convencido. A ver. Aplicamos Bernoulli. Presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Más densidad por gravedad por Y1, y esto debe ser igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 más densidad por gravedad por Y2. Pero en este tubo Y1 y Y2 son iguales, no hay diferencia de altura. Entonces, este término se va en ambos casos. Ahora, esta suma entre estos dos términos debe ser la misma acá. Si la velocidad 2 aumenta, como es el caso, piensa que la velocidad 2 es 6 y la 1 es 1,5. B2 es más grande que B2. Perdón, que B1. Si este término, si esta velocidad es más grande que esta de acá, significa que este término va a ser más grande que este de acá. Entonces, para que la sumatoria se cumpla, si este término es más grande que este término, que solo es la presión, debe ser más chiquito que la presión 1, porque de otra manera esta igualación no se va a cumplir. ¿Se entiende? Bien, entonces, el ejercicio les pide la diferencia de presiones entre P1 y P2. Si ustedes obtienen P1 menos P2, les va a salir algo positivo. Si hacen el cálculo para P2 menos P1, les va a salir negativo, que es la diferencia, no importa cómo lo hagan, pero
quiero que entiendan el análisis entre, o sea, cómo se relaciona la velocidad con la presión en un ejercicio como este, aplicando la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Bien, y bueno, ahora que ya que tenemos de esto, de hecho, a partir de esto vamos a resolver lo que nos piden. Nos piden presión 1 menos presión 2. Así que lo único que hay que hacer es pasar a la izquierda justamente P1, que nos quede P1 menos P2, y el resto a la derecha. Paso P2 a la izquierda, menos P2. A la derecha tengo 1 medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado, y esto pasa a la izquierda, menos 1 medio de densidad por V1 al cuadrado. Si saco factor común para simplificar un poquito las cuentas, esto me queda de esta manera. Ok. Ahí la columna que tenés, la diferencia H, no te afecta nada porque Para esas presiones no. si estuviera arriba son afectaría. Sí. Que de hecho en realidad ahí lo que va a cambiar es la temperatura del líquido arriba. O sea, va a estar relacionado. En cambio acá hasta abajo, más bien las presiones acá abajo se van a ver afectadas por la presión que tenemos arriba. Y esto lo vamos a ver ahorita. Esta diferencia va sin plantear la hidrostática. De hecho, eso hay que hacer en el siguiente ítem que nos pide algo de acá abajo. Bien, P1 menos P2 sería 1 medio de la densidad, que creo que el ejercicio decía que era agua, 1000 sobre kilogramos por metros cúbicos, por velocidad 2, que es 6 metros sobre segundos, esto al cuadrado, menos velocidad 1, que es 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da esta diferencia? 6.875 pascal. Gracias. 75. Perfecto. ¿Se entendió eso, chicos? En la última cuenta hice un tubo de Venturi. O sea, réstalo. No, esto Solo para los. es para el otro caso cuando estaban arriba. Ahora vamos a hacer el mismo, vamos a hacer un análisis análogo para esto. Esto sale de hacer el análisis hidrostático cuando los tubos están arriba. Bien, en segunda 875. El ítem C pregunta, la diferencia de altura H entre las columnas de mercurio, es decir, el líquido que está ahí abajo es mercurio y nos da la densidad, que es 13.600. El C dice, calcular la diferencia de altura H entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. O sea, nos pide esta H. Por efecto de esta presión, aquí abajo va a tener una diferencia de altura de líquido de mercurio. Así que nos está pidiendo eso. Bien, entonces, para esto, primero, nosotros pusimos, y esa es la razón por la que puse el punto 1 y el punto 2 justo encima de los tubos. A la final, la presión aquí va a ser la misma más acácito porque está en el mismo área transversal. Lo mismo acá. Bien, entonces, para esto, tenemos que analizar. Nosotros sabemos que la hidrostática nos decía que la presión en un tubo como este, la presión en este punto, vamos a llamarle punto A, debe ser igual a la presión en el tubo a la misma altura, que le vamos a llamar P. Bien, ahora ¿qué más? Nosotros tenemos este parámetro. La presión aquí va a estar afectada por la presión que hay aquí, que hay en el punto 1, más esta columna de agua entre el punto 1 y el punto B. A esta altura no la conocemos, pero vamos a asignarle. Exacto. Y 1. Y hacemos lo mismo acá.
y 2. No, miento. Hasta aquí. Hasta la interfaz. ¿Ok? Porque aquí cambia de líquido. Aquí hay agua y acá hay mercurio. Entonces el análisis hidrostático va a ser separado. Bien. ¿Puedo borrar los dos cálculos? Entonces, nuevamente, sabemos que la presión en A debe ser igual a la presión en B. ¿Cómo es la presión en A? Primero, la presión en el punto 1 más esta presión que extiende aquí por esta columna de agua, que sería la densidad del agua por la gravedad y por Y1. Bien, esto es igual a P2. P2 Densidad del agua por I. Ajá. Para la densidad de mercurio por G por H. Bien, yo no sé cuánto vale P1 y P2, pero sí sé la diferencia entre las dos. Entonces, si yo lo paso a tal lado, lo pongo de un lado de tal que tengo esa resta, o sea, necesito saber esos dos porque puedo poner directamente esa cantidad. Así que voy a pasar P2 acá a la izquierda, voy a poner de momento entre paréntesis, y tengo densidad de agua por G por Y1. Este término también lo voy a pasar a la izquierda, perdón, a la derecha. Agua por G por Y2. Y esta lo voy a dejar ahí de momento. Mercurio por G por altura. Bien, yo no sé cuánto vale Y1 y cuánto vale Y2, pero aquí fíjense que yo puedo sacar factor común y me va a quedar esa resta. Me va a quedar Y1 menos Y2, que justamente es la altura H. Entonces, P1 menos P2 más la densidad del agua por la gravedad por Y1 menos Y2. Es igual a la densidad de mercurio por la gravedad y por la altura H. Y yo sé que esto es también H. Sigo reescribiendo P1 menos P2 más densidad del agua por gravedad por H. Es igual a densidad del mercurio por G y por H. Así que ahora lo que hay que hacer es despejar H. Así que nada, voy a pasar esto a la derecha. Agua por G por H. Voy a sacar H como factor común y voy a intercambiarlos. Mercurio por G menos densidad de agua por G, y esto es igual a P1 menos P2. Ojo, solo cambié con el mismo signo ambos. No hice nada raro. Por tanto, la altura me va a quedar igual a P1 menos P2 dividido para la densidad del mercurio por la gravedad menos la densidad de agua por la gravedad. Bien, ¿cuánto valía esta diferencia? 16.876. Gracias. Pascales. La densidad de mercurio
13.600 kilogramos metros cúbicos por 9,81. La densidad del agua es 1000 y por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 0,1365 metros. ¿Seguro? Esto, como está en el sistema internacional de unidades, nos debe dar en metros. 0,1365. Ah, ok, perdón. 0,1365 metros. Sí, está bien. Bien, está bien, sí, sí. Entonces, fíjense que la altura allá ya no está, o sea, no sigue esta ecuación, es diferente. Entonces, hay que hacer el análisis hidrostático. Ustedes, lo único que tienen que tener en cuenta que siempre se cumple es Bernoulli y continuidad. Luego, dependiendo de lo que tengan, tienen que hacer el análisis hidrostático si es necesario, si tienen tubos como esto. ¿Ok? Acordarse lo que aprendieron en hidrostática, que tienen que tener en cuenta todas las columnas de los fluidos para hacer la igualación. Así que bueno, eso. ¿Preguntas? ¿Cómo estamos, chicos? Perdón. No, bien, perdón. ¿Cómo estamos con este tema? ¿Se entendieron los ejercicios? Yo sé que la teoría siempre es muy densa, a mí no me gusta mucho, pero con los ejercicios es más comprensible. Así que bueno, por hoy día los voy a dejar, ya no los voy a quemar más y nos vemos la semana pasada. Recuerden que tienen que traerme el informe de laboratorio hasta el día de hoy. Tienen hasta la medianoche. Por mail, sí. He recibido 2. Así que pilas con eso. Si alguien necesita un poco más de tiempo, avísenme y lo charlamos. Pero no me dejen botado de informe. Que tengan linda semana, chicos. Sí, esta parte del diseño, por lo menos. Claro, porque aquí tienes líquido quieto y además recuerda que estas presiones que aparecen en el primer término es una presión estática o hidrostática. Planteamos de lo que habíamos visto para poder obtener Claro, aquí está afectada por esta presión, pero por la presión hidrostática. esa parte de abajo. Eso, o sea, porque no podemos poner el tiempo. Ah, pues esto acá. Eso no puede. No, en general es a una altura conocida. Ok. Pero algo como esto sí puede salir en el Ok, y lo ponemos justo en ese punto que nos conviene porque A es negativo. O sea, y no tiene mercurio. Es una interfase. Lo más importante es que está relacionado con esta altura H. Si pones en otro lugar, se te van a complicar las cosas porque no conoces las alturas. Ah, pero eso estaba por hizo el RH. Ah, ok. Sí, Tú cuando vas a los informes, lo vas para que les... Como la